el Espíritu Santo nos ministre y nos lleve a otro nivel de capacidad y entendimiento espiritual. Porque cuando la palabra se trae es para ministrar en nuestro corazón, no solamente para ser oidores, sino para sembrarla dentro de nuestro espíritu y de que ella haga su trabajo que tiene que hacer en cada uno de los que estamos aquí. Por eso hoy vamos a compartir un pasaje bíblico en Deuteronomio capítulo 28, versículo 8. Deuteronomio 28, 8. Gloria a Dios. ¿Ya lo tiene? Bueno, vamos a leer. Ponga atención lo que lee. Pídale ahí donde está sentado: Señor, háblame. Rompe las ataduras, rompe la oscuridad a veces que el enemigo quiere poner en nuestra mente, trayéndonos pensamientos diferentes. Pero usted está en el sitio hoy donde fluye el poder de Dios. Y dice allí en Deuteronomio 28, 8: Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros. Amén, amén, amén. Y sobre todo aquello en que pusiere tu mano. Y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Cuánto dice? Me gusta ese amén. Da un aplauso, dile: Señor, gloria a Dios por esa palabra. El título de este mensaje me lo surgió el Señor en la búsqueda del mensaje que era la palabra para este domingo. Solo la bendición de Dios, amado, rompe la maldición de la pobreza. Repítalo: solo la bendición de Dios rompe la maldición de la pobreza. Cuando leímos allí este pasaje de Deuteronomio 28, escrito por el gran legislador Moisés, porque Dios le revela a Moisés todas estas palabras escritas, y le dice: Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros. ¿Qué son los graneros? Granero es aquello que usted está trabajando, su trabajo, su producción. Esos son esos graneros que usted tiene. Y dice: y sobre todo aquello que pusiere tu mano. El que es peluquero usa las manos. El que es mecánico usa las manos. El que trabaja en agricultura usa las manos. La mujer en su casa para hacer el trabajo usa las manos. Y dice: en tu trabajo, en cualquier sitio, tú no usas más nada sino las manos. Pero dice él: y sobre todo aquello que pusiera tu mano. O sea, donde tú pongas tus manos, te bendecirá. Y dice: en la tierra que Jehová te dio. ¿Dónde te dio Jehová? En esta tierra larense. Y usted le da gracias al Señor. Unos somos importados aquí, pero aquí estamos sembrados. A mí me dieron la ciudadanía larense hace tiempo, el pasaporte. No tenía visa para estar en Lara. Hermano, me empecé a preguntar esto sobre la pobreza. Y me llevó el Señor a pensamientos, o fueron semanas tras semanas pensando en esto. Y empecé a investigar algo sobre esta situación de pobreza. Y dice, las estadísticas mundiales informan que sobre el planeta Tierra viven 7.9 billones, con B, billones de gente en la pobreza. Oye eso. Y entonces me puse a preguntar: ¿por qué tanta gente? Ahora, hay varias clases de pobreza. Y también, mi amado hermano, hay gente como 1.300 millones que viven en la pobreza extrema, que es otro nivel. Y uno se pone a preguntar:
¿cómo llega la gente a una pobreza extrema? ¿Qué dice en la palabra de Dios en Proverbios 10:15? ¿Qué nos dice? Ahí dice que el desmayo de los pobres es su pobreza. Oiga eso, el desmayo de los pobres es su pobreza, porque el que está en la pobreza siempre está desmayado. No tiene ánimo para nada. No quiere hacer más nada, sino vivir en la pobreza. Ahora, la pobreza, mis amados, podemos definirla como una condición que se carece de los recursos, vamos a decirlo así, para subsistir o para desarrollarse. Una persona que quiere desarrollarse personalmente, la pobreza no le permite hacer eso. No le permite la educación, no le permite buena alimentación, no le permite buena vivienda, nada de eso. Pero existen diferentes grados de pobreza, como les digo. Estos grados de pobreza encontramos el más extremo de esa investigación son los menesterosos o mendigos. Esos viven en un estrato mucho más abajo todavía, pero están en pobreza. Ahora uno se pregunta, ¿por qué esas personas, mendigos, menesterosos, están en pobreza? ¿Por qué? Porque carecen de vivienda, carecen de comida, carecen de vestido, carecen de asistencia médica. Pero fíjense esto, pero también existen los que tienen casa, tienen comida, tienen vestido y algo de asistencia, pero sus ingresos son muy bajos. No les alcanza. Y se ven en dificultades económicas, amados. Y viven el día a día porque en sus casas solo hay lo básico. Eso me empezó a darme vuelta en la cabeza. Y yo creo que a usted también, usted está oyendo esto y dirá, wow, 1.300 millones en la pobreza abajo. Y uno se pone a ver, ¿dónde ve uno eso? Ve hacia el África. Ve hacia las tierras lejanas donde hay gente muriendo. Pero aquí en Venezuela también. No crea que no. Pero eso no es lo grave. Lo grave es cuando vayamos avanzando en esto para que ustedes vayan observando. Fíjense esto. Cuando una maldición opera sobre un país o región, no la podemos combatir con planes económicos o medidas de emergencia. Yo recuerdo cuando yo era jovencito, muy muchachito, cambió el gobierno, cayó el gobierno de Pérez Jiménez, entró una junta de gobierno y estaba un señor llamado el almirante Larrazábal y enseguida pusieron un plan de emergencia y le dieron trabajo a todo el mundo. Pero todos los que vivían por mi barrio fueron al plan de emergencia porque le daban un pico hecho aquí y le daban plata, había plata y le daban. Pero esa gente luego salía a beber y a la semana siguiente seguían pobres, seguían en la pobreza. Ahora, no es que se hablan planes de emergencia, mi amado hermano, es conocer los principios del reino. Si nosotros no conocemos los principios del reino, porque mientras no se entienda estos principios, mis amados, usted no tendrá acceso a las riquezas de Dios. No. Mientras no conozcamos, y ahí hay un problema. Y esto nos va a llevar a ver qué es la situación que pasa. Este país, voy a decir Venezuela, puede cambiar económicamente y de hecho va a cambiar. Pero fíjense esto, ¿por qué cambiaría? Por lo menos por su potencial petrolero, por las minas, por su ganado, porque hay demasiadas cosas en Venezuela que las sembró Dios para toda una nación pequeña, pero Dios puso en Venezuela para mí como un Edén.
y puede cambiar. Pero fíjese eso, no se trata, amados, de una atmósfera de progreso, sino de un cambio de reino, repito, de obediencia y cambio de mentalidad. Porque la gente que yo vi en ese tiempo, en un plan de emergencia, volvieron a la pobreza. Es más, te voy a decir, Venezuela puede mañana cambiar y surge el petróleo y hay dinero y hay gente que seguirá en la pobreza. Porque yo viví en la época de la Venezuela y muchos de ustedes que están aquí de la Venezuela saudita, financiera, había de todo, pero había también gente que seguía en la pobreza. Ahora hay una justificación. La gente dice, no, la situación económica del país me lleva a no desarrollarme, a vivir en la pobreza. Pero hay gente que ha vivido en la pobreza y seguirá en la pobreza, aún vengan riquezas sobre Venezuela, aún se multiplique los trabajos, las empresas, la gente seguirá en pobreza porque no conocen los decretos del reino de Dios. Le da un aplauso al Señor. Hermano, y es verdad. Pueden haber cosas, medidas, pero la gente que tiene la mentalidad de pobreza, que es la que hay que sacar del corazón, seguirá funcionando con la pobreza. Ahora, ¿de dónde se originó la maldición de la pobreza? ¿Por qué sobre el globo terráqueo estamos hablando de 1.300 millones de personas que viven en la pobreza extrema? Sin contar los que tienen casa, vivienda, vamos a decirlo, comida, tienen medio asistencia médica, pero tienen un ingreso bajo. Y ahí se sostienen, como en la cuerda floja. Pero, ¿de dónde se origina ese espíritu de pobreza? Siempre tenemos, hermanos, tenemos que conocer e investigar el origen de las cosas para llegar a un resultado, para llegar, vamos a decirlo así, a entender qué es lo que sucede con el problema de la pobreza. Esa pobreza que aflige, porque si no conseguimos el origen de algo que nos afecta, nunca tendríamos la solución del problema. Yo y usted necesitamos entender por qué se origina la pobreza, qué es lo que la produce, qué es lo que la alimenta, qué es eso que muchos todavía están sumidos en ella y no saben, no entienden. Nací pobre y moriré pobre. Aquí surge una pregunta importante. ¿Por qué la pobreza está arraigada y manifestada en la vida de tantos millones de personas sobre este planeta Tierra? ¿Cuál es su origen? ¿Qué es lo que hace que eso funcione mal? La primera vez que aparece la palabra maldición en el libro del Génesis, amados, en las Sagradas Escrituras, donde el Señor Jehová es quien la utiliza para dar dos sentencias por la desobediencia de su ley. No existía la pobreza. ¿Qué pasó, mi amado hermano? Dios crió un huerto llamado el huerto del Edén. Eso está en Génesis, en el capítulo 2 y versículo también el capítulo 3. Entre los dos puede conseguirlo. Dios cría un Edén. Y en ese Edén, mi amado hermano, había de todo. No existía nada malo.
Ahí vivía, Dios colocó a Adán y a Eva. Adán y Eva no vivían en Venezuela, no vivían en Ucrania. ¿Vivían en qué? En un Edén. La palabra Edén es como un jardín, un lugar precioso. Pero fíjense, la primera sentencia se pronuncia allí. Pero cuando Dios crió al hombre, le dio todo alrededor de él. Allí no existía la palabra no se puede, no existía la palabra imposible, no existía la palabra desastre, no existía esa palabra. Todo estaba hecho para la felicidad y la bendición del hombre. Y el hombre estando allí, mi amado hermano, en ese jardín, Dios hizo crecer árboles por todos lados. Yo me preguntaba cuántas clases de vegetales, árboles existen sobre la tierra. Y le pregunté a mi esposa que sabe de eso. Y me dice, eso es inagotable. Hay todavía lugares en los fondos porque hay vegetación no solamente sobre la tierra, hay algas marinas, hay en los ríos, hay en las montañas, hay lugares que usted no sabe, matas, árboles, yo no sé, medicinales, de todo. ¿De dónde sale todo eso? De la vegetación. Las pastillas, todo. La cama donde dormimos es hecha de la madera hecha que de los árboles. Dios crió todo eso. Y Dios le dio una bendición al hombre y a la mujer, a Eva. Crezcan, multiplíquense. O sea, en el huerto no había restar, no había nada de eso, sino multiplicar y sumar. No existía esas cosas de restar, fracaso. No existía esa palabra. Destrucción, estancamiento. Esa palabra no existía allí. Pero fíjense, siempre hay algo que se atraviesa para llevar a la gente a la pobreza. Malas decisiones. Se toman decisiones equivocadas. Nos equivocamos con Dios, violamos la ley de Dios y no entendemos que por esas cosas viene una situación adversa de maldición. Pero en el huerto había una serpiente, dice la palabra. ¿Se acuerdan de eso? Ahora, esa serpiente hablaba. Fíjense que todo era perfecto ahí. Y la serpiente, como hablaba, vio a la mujer y se comunica con la mujer. Pero Dios había dicho, Adán, todos estos árboles son tuyos. Todos los frutos son tuyos. Tú puedes comer de todo esto. Pero hay un árbol que es mío. No lo toque. Ese árbol me pertenece. El árbol de la ciencia, de la vida, de la muerte. Ese árbol es mío. Tú te puedes comer el 99% de todo lo que está aquí. Qué chévere. Pero este árbol es mío. Respétalo. Ahí está mi gloria. Era un árbol especial. Pero parece ser que la mujer, hablando con la serpiente le dice, ¿qué te dijo Dios? Que no podía tomar fruto de ese árbol. Eso es mentira. ¿Sabe por qué? Porque el diablo siempre le gusta decirte, eso es mentira, cómetelo, peca. Y te habla con una suavidad. Eso no, cómetelo.
¿Qué vas a hacer cuenta Dios de eso? ¿Qué le va a importar a Dios un fruto? ¿Sabes una cosa, hermano? El diablo siempre te habla suavecito, pero luego que peca, te empieza a decir, tú eres un bicho, tú eres malo, tú violaste la ley de Dios, tú no puedes orar, tú no puedes hacer esto porque eres un violador de la ley. Así actúa Satanás. Te condena. Te condena. Primero te habla suave. No vayas a la iglesia, no hagas esto, no ayunes, no ores. ¿Para qué? No te esfuerces, no te mates. Pero cuando te viene la calamidad, la situación, te empieza a acusar. Tú lo que eres un hipócrita, porque te sientas ahí en la iglesia y te la das de santo. Así habla el diablo, hermano. Así habla Satanás. Y la mujer pues falla. La mujer falla en la situación que se le presenta. Pero fíjense esto. Dios dio dos maldiciones. La primera vez que la palabra maldición se activa es en el huerto del Edén. Y a la primera vez que aparece, le repito, la palabra maldición, aparece en el libro del Génesis, en la Sagrada Escritura, donde el Señor Jehová es quien la utiliza para dar dos sentencias de desobediencia a la ley. Es más, Dios no maldijo al hombre ni a la mujer. Dios no maldijo al hombre ni a la mujer. La primera sentencia de esa palabra maldición es contra la serpiente. Parece ser, mi amado hermano, que la serpiente sentiría ese peso tan tremendo, a la cual le dice, por cuanto esto hiciste, o sea, le inculcó a la mujer el pecado, la desobediencia. Maldita serás entre todas las bestias. Oye la palabra, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andará y polvo comerá. Génesis 3:14. Esto me daba la impresión de que la serpiente no se arrastraba, o la serpiente caminaba con sus patas, y decimos patas porque es un animal, no es un ser humano, que es el que tiene pie, o volaba. Pero la sentencia, y de hecho, cuando todos nosotros los humanos vemos una serpiente, le tenemos como esgrima, asco, peligrosa. Usted no puede ver una serpiente y usted se queda, ay, qué bonita, la va a tocar. No, porque tiene una sentencia de maldición y todo el que la ve la quiere aplastar, la quiere matar. Por eso ella se esconde en los lugares más recónditos donde no la ven. Pero se arrastra por la tierra, come polvo y todo eso, andará sobre tu pecho y polvo comerá, le dice el Señor. Es la primera vez que aparece la palabra maldición. La otra maldición, que es la segunda, es contra la tierra, no contra el hombre. Es contra la tierra. Esa tierra que usted está pisando y yo estoy pisando. Es contra la tierra, mi amado hermano. Y le dice el Señor al hombre, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. No, Dios estaba maldiciéndola. Por tu causa. Estás arruinado por tu causa. Estás arruinado por tu desobediencia. Eso es lo que nos quiere decir. Y le dice, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Génesis 3:17. Dios, por causa del hombre, le dice, la tierra es maldita. Yo no la estoy maldiciendo, Dios no la estaba maldiciendo. Maldita sea la tierra por tu causa. Hermano, miremos por favor esta situación.
cuando Dios le dice al hombre que va a comer con dolor, comerás de ella, yo me pregunto, ¿qué significa comer con dolor? ¿Qué significa esto? La tierra en su principio, antes que el hombre pecara, todo lo que se sembraba sobre ella se instalaba, vamos a decir, crecía, se reproducía. O sea, se tiraba una semilla y enseguida crecía un árbol. No, eso no necesitaba el proceso. Pero después que vino la maldición, sí necesitaba ir a la tierra, podrirse, pasar un lento, poco a poco va creciendo, después crece, salen los frutos, van madurando. Ese era el proceso ya de la maldición. Tenía que esperar cuando sembrara. Usted no siembra un grano de caraota y lo tiene inmediatamente, tiene que regar, la verdad, y esperar que la semilla del maíz brotara. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué esa situación? ¿Por qué crecía cualquier cosa que se sembraba en el huerto? ¿Sabe por qué? Porque la gloria de Dios estaba allí. Cuando la gloria de Dios está sobre nosotros, todo lo que nosotros le pongamos la mano crece y se multiplica. Entonces, la situación era, ¿por qué? Porque la gloria de Dios inundaba todo el Edén y en ese lugar no existía la palabra, como le dije, imposible, no se puede, menos la maldición. No existía. Pero cuando hace su aparición en el escenario la maldición, que es un espíritu, esto implicaba un poder sobrenatural para fracasar. Oiga esto, la maldición traía un poder sobrenatural para fracasar, para ser derrotado, para que las cosas o las situaciones te derriben y para que comas pan de dolores, porque el dolor significa adversidad, aflicción, angustia y sufrimiento. Es un poder sobrenatural la maldición. La palabra sobrenatural es estar sobre la naturaleza. Por eso la maldición aparece como algo sobrenatural para traer adversidad, para traer aflicción, para traer angustia y traer sufrimiento. La palabra, como le decía, sobrenatural quiere decir por encima de lo natural. Y no podemos, vamos a decirlo así, combatir con fuerza humana las situaciones sobrenaturales. Usted no puede combatir la maldición, usted no puede combatir una situación de adversidad, de aflicción con las fuerzas humanas. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque lo sobrenatural se combate con lo sobrenatural. Usted golpea por eso cuando oramos, ayunamos, golpeamos con lo sobrenatural. Pero si usted se pone a pensar a cómo lo destruye, cómo haga fuerza, sale usted destruido. ¿Por qué lo sobrenatural de maldición es combatido con lo sobrenatural del poder de Dios? Porque es un problema de origen espiritual. No es otra cosa. Es algo sobrenatural. Veamos el caso. Fíjense, la maldición entró en la tierra. Y muchos de los que están aquí, algunos ignoran eso. Y muchos de los que están en África lo ignoran, los que están en Estados Unidos lo ignoran, y los que viven en Brasil lo ignoran, muchos. Pero hay una maldición sobre la tierra. Eso significaba que la tierra te rechaza. Que todo el esfuerzo que haga te lo rechaza, porque es una maldición. Fíjense, vamos a ver un ejemplo. Vamos a la vida de Pedro. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, hay un caso muy particular.
Jesús está predicando a la orilla del mar de Galilea. Y la multitud se agolpaba y él echa para atrás y queda como un poquito así y está el mar. Y en eso era muy temprano, estamos hablando tal vez 8 de la mañana. Y vio Jesús 2 embarcaciones de hombres pescadores que llegaban a lavar sus redes. Estoy hablando de pescadores profesionales que se la sabían cómo pescar. Y cuando llega allí, Jesús se montó en una de ellas sin pedir permiso. Por discernimiento espiritual. Y subió en la barca que era de Pedro. Y empezó y le dijo: echen un poquito la barca hacia atrás. Y él obedeció. Él no conocía a Jesús así. Pero Pedro se quedó con las redes oyendo la palabra, porque Jesús se montó en la embarcación de él. Y Jesús comenzó a hablar. Y cuando termina de hablar, le dice a Pedro, le dice estas palabras: Pedro, boga mar adentro y echa vuestras redes para que pesque. Y Pedro se queda oyendo al Señor. Pedro era un pescador profesional. ¿Qué contestó Pedro? ¿Cuál fue la reacción de él? Dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, ni una sardinita. ¿Cómo es eso que un profesional de la pesca, porque no eran cualquier currutaco, eran profesionales de la pesca, le dice: Señor, hemos estado pescando toda la noche, dice, pero le dice, mas en tu palabra no era, él había oído lo que Jesús hablaba. Tal vez le estaba hablando de la maldición a la gente, tal vez le estaba hablando de otra cosa, pero él le dice: en tu palabra echaré la red. Y Pedro va a mar, fíjense, habían pasado toda una noche trabajando. Y hay gente que trabaja y no tienen nada. Están como esa canción: trabaja y no tienen nada. Usted trabaja y usted no se está preguntando ahí sentado: ¿y por qué, verdad? Yo trabajo tanto. Hay unos que trabajan, hay otros que son flojos. Porque esa es otra cosa. Cuando esa maldición opera, hay gente que se vuelve floja. Quieren que todo se lo regale. Le regalen la comida, le regalen el transporte, le regalen la casa, le regalen todo, porque son flojos. Mire, la palabra de Pedro, cuando dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Por eso que estoy oyendo, voy a echar la red. Es como que usted lo que está oyendo hoy te diga: por esa palabra que dijo el pastor, yo voy a empezar a funcionar por ahí. Y la palabra de Pedro entonces reflejaba el problema del huerto del Edén. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella. Pedro estaba sufriendo el dolor. La tierra no le produjo ni un pescado. ¿Por qué? Porque la tierra rechaza a aquel que no tiene la unción del Señor o la bendición de Dios. Pedro no tenía la bendición de Dios. Pedro estaba oyendo por primera vez a Jesús ahí predicar la palabra, pero él dijo: en tu nombre echaré la red. ¿Qué sucedió? Algo sobrenatural peleó contra otra cosa. Algo sobrenatural había hecho que Pedro no pescara ni una sardina. Pero pasó el momento y Pedro
se va y lanza la red y dice que la red se reventaban. Se rompió la maldición por la palabra. Pero lo que quiero decir es, con la bendición de Dios es que tú logras alcanzar. Ahora, un problema es esto. Una cosa es oír, una cosa es recibir la bendición de Dios y otra cosa es retener esa bendición. Porque hay gente que recibe la bendición pero no la retiene. Porque al mes, a la semana, se le olvidó la situación. ¿Qué sucede entonces? Recibo una bendición, estoy en la iglesia, recibo la bendición, pero a la semana siguiente estoy bajo maldición. Por eso digo, una cosa es que usted oiga hoy y una cosa es que retenga esa palabra en su corazón, en su espíritu y en su alma. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, fíjense esto. Cuando Jesús subió del desierto lleno de la primera unción, ¿se acuerda cuando fue al desierto y oró y al diablo se le presentó? ¿Con qué lo tentó el diablo? Con la comida. Y la comida es un esfuerzo de trabajo. ¿O es o no es? Y dice allí que por aquel gran ayuno que hace el Señor, o sea, combatiendo. Acuérdense que el Señor era humano. Él no estaba funcionando en la tierra como un Dios que todo lo podía hacer. No, él era humano. Y se va a ayunar 40 días, mi amado hermano, y comienza entonces a recibir un poder sobrenatural que es la unción, es ungido. Y esa palabra ungido es un poder, vamos a decirlo también, sobrenatural o sobrenaturalmente empoderado. La unción de Jesús era una unción súper empoderada. Era tremendo eso, impresionante. ¿Y qué hace Jesús con esa unción de empoderamiento, mi amado hermano? Empieza a traer liberación a los oprimidos por el espíritu de pobreza. Lo primero que hace Jesús, empieza a liberar a los que estaban bajo la maldición de la tierra, porque la tierra te rechaza si no tienes la unción. Si no tienes el poder, la bendición, la unción, y lo más importante, la bendición de Dios, y la retiene, la tierra te hace así, se inclina delante de ti. Pero si tú vas a la buscar, y cuando hablo de la tierra estoy hablando de tu trabajo, de todo lo que haces, es producto de la tierra. Hasta el carro que carga, porque hasta los cauchos, ¿dónde salen? Del petróleo de la tierra. Los hierros, el motor, todo eso. Se me echa a perder el carro, se me echa a perder la lavadora, no me funciona la nevera, no me alcanza para esto, no tengo para aquello, y por ahí va la situación. Pero cuando Jesús comienza, mi amado hermano, a funcionar bajo esa unción, uno de los grandes retos que tiene el liderazgo hoy, óigame líder, ¿cuántos líderes hay? Levánteme la mano. Uno de los retos que tienen ustedes es combatir la pobreza que está dentro de esa gente que está en la célula. Enseñarles sobre las leyes del reino, mi amado hermano. Cambiar esa mentalidad de pobreza en la célula con el equipo de 12, porque hay todavía gente del equipo de 12 con una mentalidad de pobreza. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué dice la palabra con respecto a esto? Dice en tercera de Juan, en el capítulo 1, dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Amada, yo deseo que seas prosperada. No seas como Eva. ¿Por qué? Porque llega el hombre a la casa y
mi amor, aquí estoy. No, sigue trabajando, sigue luchando. Necesitamos esto, necesito aquello, necesito esto. Y no se acuerdan de Dios. Amado, yo deseo que seas prosperado en todo, pero que tengas salud, porque enfermo tampoco sirve. Tú con dinero enfermo no sirves. Cuando tú estás enfermo, están cortando vamos a decir, los pies como humanos. ¿Qué hizo la maldición con la serpiente? Si la serpiente caminaba, le cortó las patas y tenía que arrastrarse. Tú no puedes arrastrarte. Tú no permitas que la maldición te corte las piernas porque te enferma, porque se enfermó aquel, se enfermó el otro y aquello y tal. Toda esa situación. Necesitamos salud. Necesitamos estar sanos y eso lo produce cuando le clamamos a Dios por salud. Él nos da salud. Él nos da esa bendición. Iglesia, 3 cosas vinieron por causa de la maldición: pecado, enfermedad y pobreza. Pecado, enfermedad y pobreza. 3 cosas vinieron por causa de ¿qué? De la maldición. ¿Por qué algunos hijos de Dios, me pregunto yo, redimidos por la sangre de Jesús, el cual asumió nuestra maldición en la cruz del Calvario? Es más, ¿qué le colocaron a Jesús en la cabeza? Una corona de flores, de la que le ponen los hawaianos cuando ustedes en Hawái te ponen una corona de flores. A Jesús le pusieron una corona de espinas. La espina, los abrojos, representan la maldición. Espino y abrojo te va a producir la tierra. O sea, escasez te va a producir la tierra. Cuando Jesús le pusieron esa corona de espinas, estaba combatiendo la maldición. La asumió Él. La maldición la asumió para darnos a nosotros libertad. El problema es que, te repito esto, una cosa es oír la palabra y otra cosa es retenerla. La sangre de Jesús, el cual asumió nuestra maldición en la cruz del Calvario, está subyugando a la maldición. Pero hay hijos de Dios. Oiga, no estoy hablando con los que están allá afuera en la calle, que están en una situación y no saben. Estoy hablando con ustedes. ¿Por qué te dejas subyugar por la maldición? ¿Por qué te subyuga? Amado, entonces retomemos otra vez, de nuevo, volvamos al huerto del Edén. Y dice en Génesis, en el capítulo 2, que Jehová Dios plantó un huerto en el Edén e hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista buena para comer, y colocó al hombre en ese huerto para que lo labrase y lo cuidase. Pero en ese huerto Jehová Dios había plantado, le repito, un árbol exclusivo de él llamado el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y le dijo: este árbol no lo van a tocar. Adán y Eva, ese árbol es mío, me pertenece, no van a violar esa ley. ¿Y qué sucedió? Ellos violaron la ley. El llamado árbol del bien y del mal. Violaron el fruto del árbol. Ellos no podían comerse eso. Pero fíjense esto, mis amados. Hay cristianos que en este tiempo están haciendo lo mismo que Adán en el huerto. Eso va con todo. Hay cristianos que no están haciendo la ley de Dios.
y te preguntas por qué la escasez en tu casa, por qué ese me falta un día a día luchando, que como mañana, que te traigo a la casa, que esto me hace falta, porque los hijos de Dios, como decía un hermano, los evangélicos, para que entienda entonces, nosotros los escogidos, los que Cristo murió en la cruz del Calvario y le clavaron una corona de espina que representaba la maldición. No estamos funcionando como la gente de la calle que sacan un muñeco y van llevando eso en la Semana Santa. Y la gente se va dándose latigazos. Yo vi un video donde en España van dándose latigazos y sangrando hombres sobre la tierra, creyendo que ese sacrificio que están haciendo les traerá libertad. Las naciones siguen bajo la pobreza. El mundo, Jesús dijo, los pobres siempre lo tendrán con ustedes. Los pobres. Hay pobres de espíritu y pobres materiales. Entonces, amados, desde la caída, desde que funcionó la maldición, es por eso que la tierra donde trabaja les resiste. Porque la tierra reconoce a una persona de autoridad que está bajo pacto, bajo bendición. Cuando Jesús estaba en la barca, ¿se acuerda de esa barca cuando comenzó la tormenta, aquella tormenta, y venían las olas y se quedó dormido? Y los discípulos que estaban ahí, maestro, despierta, que nos vamos a ahogar. Y Jesús estaba durmiendo. ¿Y qué hizo Jesús? Se levantó y vio el mar encrespado, pero él tenía autoridad como la autoridad que nos ha dado a nosotros también. Y Jesús se paró frente a en la embarcación y se agarró y le dijo: callen, silencio. Y el mar. Cuando tienes tu autoridad, tú le dices a la tierra: produce para mí. Y en tu trabajo, produce para mí. Porque yo no estoy bajo maldición. Pero vamos a ver si eso es verdad. Entonces, la tierra, les repito, reconoce a los que están bajo pacto. Muchos hijos de Dios que están dentro de la iglesia están incapacitados porque la tierra les está resistiendo y le está produciendo cardo y espino. Y por causa de esa desobediencia entra en maldición. Y uno se pregunta: ¿cómo un hijo de Dios, una persona que asiste a una iglesia, que se ha bautizado, que ha ido a encuentro y a todas esas cosas, y reencuentro y pasaencuentro y yo no sé qué cosa, todas esas cosas, está en maldición? Todo el tiempo en escasez, pidiendo un poquito aquí, pidiendo otro poquito acá. ¿Por qué? ¿Por qué? Mi amado, Dios plantó, le repito, un árbol muy importante en tu casa. Oye bien lo que te estoy diciendo. Dios plantó un árbol en la casa de ustedes y en la mía. Plantó un árbol y te dice: ese fruto de ese árbol que planté en tu casa es mío. No te lo puedes comer. Su fruto no te lo puedes comer. ¿Sabes cuál es ese árbol prohibido? El diezmo y la ofrenda. Yo le echaba cabeza a eso. ¿Por qué los hijos de Dios no le funcionan las cosas? Porque Dios plantó un árbol en tu casa y te dijo: te lo puedes comer todo. El 99% de todo lo que tú ves. Te puedes comer todas las chuletas, todas las carnes, todos los refrescos, te puedes pasear, puedes hacer. Pero hay algo que no puedes tocar, porque entonces la tierra te rechazará. Te estancarás. Te estancarás, mi amado hermano. Sufrirás
Porque dice que comerás con dolor, no comerás con gusto. Y usted dice, ¿por qué? Porque hay gente que todavía no sabe ni lo que es el diezmo, creen que es algo que es pasajero. Pero eso activa o desactiva la maldición o la bendición. Por eso quiero decirle, no sea solamente oidor, sino retenga esto. Porque creo que una sola vez se lo va a decir Dios. ¿Por qué hijos de Dios viven en escasez? ¿Por qué hablan siempre de la pobreza? No me alcanza, no tengo. No tengo ni para pagar el autobús. No tengo para dar una ofrenda. No tengo. En el huerto del Edén no había esa palabra. Y cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, terminó también con eso. Todo aquel que aceptó a Cristo y cumple la ley de Dios, la maldición muere en él. La tierra no le puede resistir. La tierra cuando lo ve dice, no, este es un hombre, una mujer de Dios. ¿Qué le dijo el hombre a la mujer, Adán a Eva? La serpiente me dio, come tú también. Y el Adán, hecho el tonto, comió también. Cómetelo, eso no te va a pasar nada. Cómete los diezmos, cómete la ofrenda, eso no te va a pasar nada. Nadie se va a dar cuenta que te comiste los diezmos y las ofrendas. Además, con la excusa de que soy pobre, con la excusa de que la situación económica, estás equivocado. Te estás hundiendo más en la pobreza. La tierra te va a rechazar. Donde pones las manos no vas a tener bendición. ¿Qué dice la palabra de Dios? Oiga esto, si la maldición no está funcionando de esta manera, dice, ¿robará el hombre a Dios? Mire la pregunta interrogativa. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito, oye bien la palabra, malditos, dice la palabra, sois con maldición. Una doble maldición es esta. Una maldición superlativa. El problema es que usted no se da cuenta de la situación. Pero el vivir el día a día es que usted siente el látigo. ¡Guau, guau, guau! Y viene a la iglesia el domingo y todavía látigo y látigo. Cabeceas. ¿Está pensando qué voy a hacer mañana? ¿Cocinaré caraota o cocinaré arroz? ¿Qué es más barato? Porque el cochino está muy caro y el pescado ni lo veo. ¿Y eso qué es Semana Santa? Dios me perdona porque voy a comer carne, dicen algunos. Malditos sois con maldición porque vosotros, la nación, ¿de cuál nación está hablando? ¿De Ucrania? ¿De Estados Unidos? Está hablando de la nación de nosotros, los hijos de Dios, los que tenemos el pasaporte para ir al cielo. ¿O no es así? ¿Qué sucede en Estados Unidos? La gente tiene allí de todo, pero la gente trabaja y se doblan dos trabajos, mañana y noche. Trabaja y no tienes nada. Trabaja y no tienes nada. Y hay gente aquí así también. Trabaja y no tienen. Pero no se han dado cuenta que la maldición ha estado funcionando y la tierra. Yo no te acepto. Y puedes oír horas y esas oraciones, eso no te oye. Porque lo sobrenatural se combate con lo sobrenatural. Y dice, trae todos los diezmos al alfolí. Este es el alfolí de Dios. Este es el lugar donde tú subes cada domingo para pedirle a Él. ¿Cómo le vas a pedir al que estás robando? Yo entendí eso.
Yo entendí eso de cuando me convertí. Yo recuerdo una cosa que me sucedió. Trabajaba yo en el Ministerio de la Defensa de Caracas, al lado de un general. Y el primer sueldo que me dieron, le pagaban a uno como 100 bolívares, imagínense, pero 100 bolívares en ese tiempo era un platero. Eso era dinero. Parecía uno rico más pato. ¿Usted no ha visto esa comiquita del Pato Donald, que se echa tanta plata encima? Cuando me convertí al Señor, nadie me habló de estas cosas, nadie me predicó de esto. Si me hubieran predicado, bueno, digo yo, gloria a Dios. Y sentado en mi escritorio, frente a una máquina de escribir IBM, que era una bicha así inmensa, el Señor me habló. Y yo dije, me llamaron y me dieron, por la taquilla uno pasaba y le daban su sobre, un sobre marrón cerrado, y ahí iba el sueldo. Y me senté en mi escritorio, yo solo, y dije, voy a empezar a dar diezmo y a ofrendar. Enseguida el diablo me habló. ¿Y qué te va a quedar? ¿Y con qué vas a comprar la ropa? Ni vas a poder comprar interiores. ¿Qué te queda? No nos dice el diablo eso. No me alcanza. No. Y dije, pues, diablo, así le dije yo, recuerdo, si me sigues hablando, voy a meter todo el sueldo en el sobre y se lo voy a llevar al Señor a la iglesia. No me habló más nunca. No le convenía eso. ¿Robará el hombre a Dios? Y dice, trae todos los diezmos al alfolí. Y dice, y haya alimento en mi casa. Y probadme, oye esta palabra, ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, entonces os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3:8. Le da un aplauso al Señor. Entienda, cuando le da, no se te olvide esto. No seas escaso, no gano poquito, saca del poquito el diezmo y la ofrenda, sácalo, porque te engañas, te trae la maldición encima, no tienes la gracia, la tierra te rechaza, donde pones tus manos tampoco es productivo, porque conoce, esto no se lo puedo decir yo al inconverso, porque él anda buscando a quien robar. ¿A quién abrirle un carro para sacarle cualquier cosa? ¿A quién tracalea para venderle? Dice, esto es bueno y es una cosa mala. Pero tú eres un hijo de Dios. Y la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza a ella. Jehová, dice la palabra, te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pusieras tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Si tú no sabes cuál es el diezmo del Señor, pregunta. Si tú no sabes cuál es la ofrenda, pregunta. Porque hay algunos que dicen, vaya este poquito y aquí está el diezmo y aquí está la ofrenda. No. El diablo te está viendo y dice, este es un miserable, medio con cara de evangélico, y te rechaza. Pero cuando tú tienes cuando tú tienes la gracia de Dios, cuando tú cumples la ley de Dios, tú no sé si te ha pasado eso, la gente te tiene favor contigo. Hay gente que te dice, ¿cuánto yo le voy a vender esto por $30,000? Te dice. Y tú le dices, no, yo no te voy a dar $30,000, yo te voy a dar nada más $5. Ah, bien, también te lo vendo a ti también. Eso se llama la gracia de Dios. Eso se llama gracia. Pero si no cumples la ley, tienes la gracia. Ah, pero algunos quieren la gracia de Dios. Algunos quieren esa gracia que le venga de bendición, que le caiga todo. Además, hay algunos que quieren que todo se lo regalen. Quieren regalar, que le regalen para los hijos, quieren la mujer regalada, quieren la comida regalada, quieren la comida regalada, quieren el transporte regalado, quieren que lo afeite regalado, todo.
¿Usted cree que eso es? No. Pongámonos de pie entonces, porque necesitamos orar. Y yo voy a despreguntarles a aquellos que quieren hacer pacto con Dios y romper con esa maldición. Si usted quiere pararse aquí en el altar, puede pasar. Pero rápido, porque vamos a ministrar. Yo quiero que los muchachos empiecen a ministrar. Oiga bien, esta palabra es para todos y para todos ustedes también. Porque el cuento de que estoy aquí arriba y no doy diezmo, están fracasados. Vamos a romper la maldición. Esa tierra improductiva, esa escasez, pero ya tú sabes cómo lo vas a romper. Tú vas a pedir hoy un sobre y si no lo has traído, tú lo vas a llevar y lo vas a traer. Padre Dios, Señor, en esta hora estamos aquí. Primero para pedirte perdón, Señor, por nuestras fallas. Porque hemos fallado delante de ti, Señor. No hemos sido generosos, Señor. Señor, nos hemos excusado en la escasez, en la pobreza, para no dar los diezmos y la ofrenda que tú envías, Señor. Hoy, Señor, la sangre de Jesús que derramó en su cabeza con esa corona de espina, rompe hoy mi maldición, Señor. Señor, yo vuelvo al Edén, Señor. Y vuelvo para pedir, Señor, tu bendición sobre mi vida, Señor. Que yo pueda poner mis manos, Señor, sobre todo aquello que toque, Señor. Dios mío, desata sobre ellos, Señor, la unción, Señor, de prosperidad, de bendición sobre ellos, pero cumpliendo, Señor, esta palabra que estamos dando, Padre. Esta palabra de bendición en este día, Señor.